Cristo. Amén. Dios poderoso. Amén. Amén. Rey asombroso. Nos gozábamos ahí, ¿no? Gloria a Dios. Lo veía a ustedes mover el esqueleto. Bendito el No Señor. está tan bravo. Ay, cuerpecito. Vamos a comenzar el tema. Vamos a desarrollarlo. Vamos a hablar de bajo la misma unción. Bajo la misma unción. Dice la palabra del Señor que Él nos ha hecho semejanza de Él. De todo lo que es Él, nos ha hecho nuestra vida. O sea, que lo que la palabra del Señor nos está diciendo es: sobre usted y sobre mí ha caído y ha descendido algo. Ya conmigo, ha descendido algo. Amén. Pero a veces ese algo no es notorio en una persona. No es notorio porque a veces nos olvidamos un poquito de la palabra. No es notorio porque nos olvidamos a veces de la promesa. No es notorio porque a veces no ejercitamos lo que el Señor quiere que hagamos constantemente. Amén. Pero necesitamos levantar, diga conmigo, lo mismo que el Señor. Amén. O sea que en nosotros puede comenzar a operar lo mismo que el Señor o cosas más grandes. Amén. ¿Cuántos quieren cosas más grandes del Señor? Amén. Amén. Para tener cosas más grandes necesito usar el mismo patrón que el Señor usó. Diga conmigo, el mismo diseño. El mismo diseño. Y la palabra del Señor nos habla de que nosotros tenemos que ser imitadores. Diga conmigo, imitadores. La palabra imitador, según el diccionario corriente, es hacer todo igual que la persona que estoy siguiendo. Amén. Amén. ¿Y nosotros a quién seguimos? Jesucristo. Pero ¿será que nosotros estamos haciendo todo igual que el Señor? O a veces metemos un poquito de lo nuestro, un poquito de lo otro, y a veces del pasado. ¿Qué será que está pasando? Escúcheme esto, diga conmigo, imitadores. Imitadores. Entonces debemos de buscar ser parecidos en el Señor en todo. Cuando hablamos, cuando pensamos, cuando hacemos, cuando sentimos y cuando vivimos. Diga conmigo, en orden. Amén. Dios quiere que usted y yo seamos sumamente efectivos en todo momento. Pero a veces no entendemos esa palabra efectivos. Dios te ha diseñado de tal manera para que usted cumpla el propósito, para que usted llegue al destino profético y para que usted no dé 40 vueltas en el mismo punto. Diga conmigo, no puedo girar, en el mismo lugar. Amén. A veces estamos en el mismo lugar y vemos el mismo problema, las mismas características, pero nuestra vida está totalmente igual. Diga conmigo, necesito imitar. Dice la palabra del Señor en el libro de Efesios 5:1. Colóqueme mucha atención, vamos a despegar. Dígale al que está al lado, vamos a despegar. Ajustes el cinturón. Dígale, ajustes el cinturón. Amén. Dice la palabra, Efesios 5:1. Pablo dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Tremendo. Pablo está colocando una postura de hombres en este versículo. Le está diciendo: si ustedes, Dios los ha llamado, ¿cuántos Dios nos ha llamado? Amén. Amén. Si Dios nos ha llamado, entonces nosotros tenemos que colocar una postura como el que nos ha llamado. Diga conmigo, Él me ha llamado. O sea, tenemos que colocar una postura, escúcheme, como entendiendo el llamado. Diga conmigo, entendiendo. Es muy diferente oír que entender. Amén. Pero tenemos que entender que Pablo, cuando él estaba hablando, él ya entendía que su futuro estaba asegurado. Diga conmigo, su futuro estaba asegurado. La palabra sed
es un imperativo. La palabra sed, diga conmigo, es un imperativo. O sea, que es un mandamiento. Es un mandamiento. Pablo está diciendo que todos nosotros tenemos que seguir la palabra. Tenemos que seguir el ejemplo de ¿quién? De Cristo, si queremos triunfar. La única manera para que nosotros como cristianos triunfemos es haciendo lo que el Señor hizo. Por eso Pablo triunfó. Pablo fue diseñado para hacer cosas grandes. Pablo escribió cartas. Pablo hizo de todo, hizo milagros. Diga conmigo, igual que yo. Igual que yo. Yo escribo cartas. Yo sí las Pero, ¿cuáles cartas? Bendito el Padre. Gloria a Dios. Amén. Entonces, mire una cosa. La palabra sed tiene que ver con mandamiento. Dios, a través de Pablo, nos está instando a obedecer. Ya conmigo. La obediencia tiene que ser mi amiga. Pero también la palabra del Señor ahí en Efesios 5 dice una cosa. Diga conmigo, imitar. Imitar. La palabra imitar viene del griego mimetis. Escuche, mimetis, que significa expresar. O sea que Dios nos manda a obedecer, pero a su vez nos manda a expresarnos. ¿A qué? A expresarnos. Si hemos recibido la palabra, o sea, algo tiene que nacer en nuestra vida. Digan conmigo, una expresión. Amén. Una expresión. O sea, ¿cuál sería esa expresión? Una expresión de libertad, una expresión de fuerza, una expresión de avanzar, una expresión de cambio. ¿Cuántos tenemos esa expresión hoy? Amén. Amén. Pero el Señor nos está diciendo que Él quiere que tengamos lo que Él nos ha dicho. Amén. Solamente se trata de usted. Diga conmigo, mi voluntad. Nosotros tenemos que hacer parte nuestra voluntad de lo que Dios nos está diciendo, si no, no van a haber cambios, amado. No nos vamos a poder sentar a la mesa con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no nos hemos dispuesto. Diga conmigo, es cuestión de disposición. Es cuestión de determinarse. Amén. Entonces necesito ser expresivo. Un hombre de Dios tiene la cualidad de ser expresivo. A la hora de hablar, a la hora de alabar, a la hora de hacer. Un hombre de Cristo, un hombre realmente que tenga la palabra del Señor, sale por sus poros la palabra. Sale por sus poros el Espíritu. Por sus ojos se nota el tesoro que tiene. Dígame que está al lado. Veo en tus ojos. Veo en tus ojos Un tesoro. un tesoro. Sin rimas, de verdad. Padre bendito. Veo en tus ojos un tesoro. Pero vuelva y lo mira al que está al lado. Y quédelo mirando un momentico si realmente ve el tesoro. Sí, bastante. Es verdad. Escúchenme. Se nos tiene que ver en nuestros ojos lo que hay dentro de nuestro corazón. Gloria a Dios. Sí, Señor. Si las cosas que hay en nuestro corazón son buenas, tus ojos van a iluminar de una manera grata. Dice la palabra que los ojos del Señor son el sol. Veo tus ojos como el sol. Dígaselo, dígaselo. ¿Por qué se ríen? Padre bendito. Tremendo, ¿no? Te estoy hablando. Veo tus ojos como el sol. Tremendo. O sea que lo que usted ha entendido de palabra lo hace brillar. Tanto así que sus ojos son el reflejo del alma. Gloria a Dios. Dígame que está al lado. Te veo el alma. Te veo el alma. Te veo el alma.
escúcheme, a veces brilla en nosotros más el alma que el espíritu. Pero yo sé que aquí brilla más el espíritu que el alma. Dígale que está la otra vez con amor. Te veo que brillas con el espíritu. Gloria a Dios. Pero no le vaya a decir esto. No lo puedo discernir si es bueno o el malo. Tremendo. No le voy a decir eso porque no le van a dar sancocho. No le van a dar sancocho ni le van a dar pollo. Entonces necesitamos nosotros ser imitadores. Miren, nosotros no tenemos que colocarle a la palabra nada, amado. Nosotros no tenemos que añadirle ni quitarle. Todo lo dejó el Señor para que nosotros seamos vencedores, para que nosotros ganemos, para que nosotros nuestra vida sea una vida de éxito. ¿Dónde está el éxito? Escuchen, diga conmigo, en el cambio del alma. Amén. Si yo no prospero, si yo no cambio mi alma, no voy a prosperar mi espíritu. No voy a hacer prosperar mi espíritu. O sea que es cuestión de transformación. Es cuestión de vivir. Es cuestión de permanecer en la palabra misma. Amén. Pero a veces viene la prueba y lo primero que sacamos es el alma. Ya conmigo, a la hora de la prueba no se necesita el alma. No se necesita el alma. Entonces, el alma nos hace jugar, nos hace una mala jugada. Escúchenme, ¿me está entendiendo? Y no estamos hablando de ser insensibles, estamos hablando de ser sumamente espirituales. Tenemos alma, pero andamos conforme al espíritu. Dígale al que está al lado, tenés cara de andar conforme al espíritu. No se vaya a enojar conmigo, por favor. No se vaya a enojar conmigo. Yo quiero que vuelva. Entonces, mire una cosa. Se nos ve si realmente, amén, cómo hablamos, cómo caminamos, cómo miramos, cómo observamos, cómo entendemos. Diga conmigo y esto le va a gustar. Así como yo lo hago todos los días. Se me nota. Tremendo, ¿no? Entonces, para nosotros es un poco no relevante seguir las cosas de Dios a veces. Porque decimos, no, mañana cambio, mañana me coloco una meta, mañana determino cambiar, pasado mañana voy a hacer esto. Pero, ¿qué tal si el Señor viniera ahora? Dígale que está al lado. ¿Estás preparado? Dígale que está al lado. ¿Estás preparado para el rapto? O dígale, te dejo las llaves. ¿Estamos preparados realmente? Amén, sí. Amén. Sí. Amén. Amén. Hay una en el recto. Escuchen. O hay una al rato. Mire una cosa. Mentira. Sí, estamos aquí hablando del Señor. Mire una cosa. La iglesia tiene que entender los tiempos de Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Ay, diga conmigo, la iglesia. La iglesia. Ay, gozo. Ay, Padre bendito. Espérame, control. Ya. La iglesia tiene que. Está bueno eso.
Ay, Padre, es bueno gozarse, ¿no? Y alegrarse, amén. Necesitamos nosotros realmente. Bendito sea Dios. Ay, Padre, bueno. Llórale para que pueda predicar. Llórale. Tengo que colocarle pausa. Ay, Padre, bueno. Pero es que no puedo. Espérate. Ay, espérame. Ahora sí. Gracias, Señor, por el gozo que tenemos. Amén. No sé, Sí. espera. Tú estás mirando. Ay, Dios bendito. Perdón, es que. Tranquilo, pastor. Hay gozo. Ay, Señor. No me había reído así. Pero tenemos que entender realmente que la iglesia tiene que estar preparada. Amén. Amén. Sí. Amén. 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 Porque realmente el Señor viene por una iglesia preparada. Diga conmigo, una iglesia Una preparada. iglesia preparada. Amén. Entonces necesitamos colocar cara de expresión. Amén. Entonces, mira una cosa, vamos para adelante que hay un espíritu de gozo por acá. Se les pegó el espíritu a todos. Es mejor alegrarse y gozarse que vivir triste. Amén. Amén. Por cada risa que lágrimas. En el nombre de Jesús. Ay. Padre bendito, qué bueno es el Señor. Amén. Y esa es una unción, amado. El gozo es una unción. ¿Ustedes sabían que necesitamos llenar nuestra vida de alegría? Interna. Porque a veces nosotros no sonreímos, a veces no poco reímos, a veces poco realmente nos expresamos, pero es necesario expresarse. Gloria a Dios. Amén. Expresarse. Amén. Ya conmigo, esto habla de cambiar. Eso habla. O sea que si hay una unción, habla de cambios. Gloria a Dios. Hay una unción. Hay una unción grande por ahí. Está bien aquí. Está prendido. Padre es bueno. Mire que yo sentía desde por la mañana, cuando estábamos en oración y en alabanza, sentía mucho la presencia de Dios. Gloria a Dios. Sentía mucho. Que Dios está haciendo cosas en nosotros. Está rompiendo cadenas. Amén. Gloria a Dios. Está librándonos de prisiones. Amén, amén. Amén. Se está librando a esta hora. Es decir, nos va a cambiar. Ya conmigo me va a cambiar. Amén. Entonces, cuando hablamos de unción, hablamos de carácter. Diga conmigo, va en carácter. Amén. Entonces necesitamos nosotros dejar que nuestro carácter sea transformado. Necesitamos llevar el espíritu o el modelo adecuado, que es el modelo de Cristo. El hacer lo que Él estaba haciendo. Amén. Si somos sus discípulos, tenemos que seguir sus pisadas. Amén. En todo, no solamente en un área, sino en todas las áreas. Porque necesitamos levantarnos integralmente. Diga conmigo, en todo aspecto. Diga conmigo, en toda área. Pero a veces la iglesia trabaja solamente un área, pero las demás no. Y necesitamos levantar, diga conmigo, todas las áreas. ¿Sí? Amén. Nosotros tenemos que ir trabajar horizontalmente. Escúcheme, todo parejo. Necesitamos usar la cuarta columna. ¿Cuál es la cuarta? No me vaya a decir que sabiduría. Necesitamos tener equidad para hacer las cosas. Diga conmigo, equilibrio. Amén. Entonces, no podemos dejar que un área salga adelante y las otras queden atrás. Necesitamos tomar las otras áreas para que ellas avancen juntamente con la otra que estoy fortaleciendo. Amén. Entonces, dice la palabra, diga conmigo, como hijos amados. Entonces lo que el apóstol Pablo nos quiere aquí hablar es que para ser hijos amados, colóqueme atención,
para nosotros entrar en la estatura de hijos amados, tiene que haber en nosotros amor. Diga conmigo, amor. Amor. Y dígale al que tiene al lado: te veo con cara Te veo con cara de amor. de amor. Tremendo. Nosotros necesitamos reflejar, pero ¿cuál amor? Escúcheme una cosa. El amor es permanecer ¿en qué? En la palabra. O sea, que nuestra conducta tiene que ser una conducta bien alineada, de un caballero y de una dama. Amén. ¿Cuántas princesas hay aquí? Amén. Amén. ¿Cuántos príncipes hay aquí? Amén. Amén. ¿Cuántos príncipes? Amén. Pero no el de los cuentos, sino cuántos príncipes de verdad. Amén. Amén. Necesitamos nosotros ser príncipes. Amén. Para realmente nosotros entender que hay palabra y hay amor. Pero este amor es un amor que es un amor que el Señor lo llama un amor ágape. Ya conmigo, necesito agapar. Ya conmigo, necesito amar con ágape. Ya conmigo, renuncia, muerte Muerte y sacrificio. y sacrificios. Ese es el amor amado del Señor. Pablo decía: estos son mis hijos amados, quienes tienen un amor de renuncias hasta la muerte. Es decir, son hijos que lo dan todo. ¿Cuánto estamos entendiendo? Amén. Cuando la unción viene sobre usted, significa que ya no es usted, sino que es Cristo en usted. Gloria a Dios. Amén. Pero necesitamos dejar que el Espíritu Santo de Dios pose en nosotros. Gloria a Dios. Pero para que el Espíritu Santo pose en nosotros, necesitamos tener algo. ¿Se acuerdan? Ya conmigo. Gobierno. Gobierno. Para que el Espíritu Santo pose en nosotros, necesitamos tener gobierno celestial. Copia allí. Gobierno celestial. O si no, el Espíritu Santo no se va a poder posar en usted y no le va a poder traer dirección, alineamiento, ordenamiento, milagros. No va a poder interceder, no va a poder direccionarle, no va a poder amarle, no va a poder protegerle, abrigarle, respaldarle, fortalecerle, levantarle, edificarle, plantarle. Miren todo lo que hace el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren todo eso? Amén. Entonces necesitamos ser altamente gobernables. Es decir, diga conmigo, obedientes, sujetos, con un espíritu enseñable. Hombres de unción son hombres que tienen la misma capacidad del Padre con herencia y legado. O sea, tienen el diseño, pero tienen también la manera con la cual el Padre administra. ¿Estamos entendiendo? O sea que el Señor Jesús no inventaba nada. Él manejaba el plano eterno y dentro del plano eterno Él hacía lo mismo que el Padre hacía. O sea que Él vino a hacer lo mismo del Padre, lo que había hecho en los cielos. ¿Estamos entendiendo eso? Ya conmigo, necesito tener un amor ágape. Amén, ¿se acuerdan? Entonces este amor ágape es un amor sin límites. Ya conmigo, con un alto precio. Por un alto precio. O sea que cuando yo le digo, Señor, yo te agapo, escúcheme, cuando yo le digo a Dios, Señor, yo te agapo, es que yo le estoy diciendo, Señor, yo muero por ti. Ahora le va a decir al hermano que tiene al lado: tenés cara de morir por Dios. Tienes cara de morir por Dios. Tenés cara de morir por Dios. Y a veces como que nosotros miramos a la persona y uno dice, ¿será que lo digo? Escúchenme. Pero necesitamos entender que el Señor quiere llenarnos. Diga conmigo, llenarnos. Él no nos puede llenar si la vasija de nosotros está llena.
si la vasija de nosotros está llena con cosas malas, Él no va a colocar cosas buenas. Él necesita que nosotros seamos vaciados. ¿Cómo? Amén. La iglesia de Dios, la iglesia de Dios, la iglesia de Dios necesita dejarse llenar por lo nuevo. No quedarse en el pasado, no quedarse en las antiguas glorias, no quedarse que es que el Señor me escuchó hace 300 años. No, la iglesia del Señor tiene que buscar glorias presentes. Amén. La gloria pasada quedó atrás. Necesitamos buscar nuevas glorias. Amén. Necesitamos buscar los nuevos galardones. Necesitamos buscar las nuevas metas. Nosotros no podemos quedarnos con las metas viejas. Para nada. Todos los días tenemos que trabajar en metas. Pero que esas metas se cumplan en nuestra vida. Ser sumamente objetivos a la hora de ir a esa meta. Pero la iglesia del Señor tiene que hacer algo para ser llenada. Escúchenme, la iglesia del Señor tiene que hacer algo para ser llenada. Dice la palabra del Señor, que echemos toda nuestra ansiedad. ¿Delante de quién? Del Rey. Amado, hoy necesitamos echar toda la ansiedad de nuestras vidas delante del Señor. ¿Queremos ser llenos de cosas bonitas? ¿Queremos ser llenos de cosas grandes? ¿Queremos ser llenos de poder, de milagro y de gloria? Entonces necesitamos aprender algo. Diga conmigo, amor ágape. Le quiero explicar algo. El amor ágape no es egoísta. Diga conmigo, en el amor ágape no hay egoísmo. El amor ágape quiere lo mejor para el otro. O sea que primero renuncié yo para que el otro esté bien. ¿Cuántos necesitamos renunciar hoy? Para que otra persona esté mejor. Amén. O sea que el amor ágape no habla de mí, sino habla de Él en mí. Gloria a Dios. Amén. El amor ágape es demostrable. El amor ágape, cuando está en una persona, esa misma persona habla por sí sola, o el Espíritu Santo habla por ella. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque esa persona ha muerto a todo su ser. O sea, diga conmigo, hay un amor genuino. Diga conmigo, sin envidia, sin pleito, sin egoísmo, sin celos, sin pleitos, sin contiendas, sin disensiones, sin herejías. Diga conmigo, bendito el Padre. Ese es el amor que tengo yo. Entonces, cuando nos acerquemos a una persona, a Dios, nos acerquemos a Dios, tenemos que decirle, Señor, yo te agapo. Cuando usted ama a una persona, ¿cuántos se han enamorado? ¿Cuántos se han enamorado? Amén. No, pero unos tienen una cara de amargados. Están torturados. ¿Qué pasó? Esa no es una tortura. Cuando nos hemos enamorado, escúcheme, nosotros amamos con un amor eros, que es el amor sexual. Amamos con un amor filial, que es el amor familiar de corazón. ¿Ya? Pero necesitamos amar con el amor. El amor que no produce dolor. ¿Cómo así, pastor? Déjenme explicarlo. Porque si el Espíritu Santo está en su vida, usted ya ha muerto a usted. Por lo tanto, si usted tiene ese amor, usted va a dar paz a la persona. ¡Qué bonito!
usted le va a traer confianza Sí, sí. a la persona. Seguridad, calma, quietud. Mírale si tiene ahí a su pedazo de, a su esposa, a su esposo. Si tiene a su novia, mírale, dígale, tú me traes tanta confianza que todo el día quiero mirarte. Todo el día quiero alabar. Aló. ¿Estamos entendiendo cuál es el amor? Amén. Es un amor que no hace daño. Sí, sí. Es un amor que no varía. Es un amor que no engaña, que no miente. Porque cuando estamos bajo la unción de la palabra y del Espíritu Santo, usted recibe algo que revierte su organismo, Gloria a Dios. que lo quita de la esclavitud, que lo quita del veneno, de la ceguera natural. ¿Aló? Amén. ¿Estamos entendiendo? ¿Será que necesitamos entender el amor ágape? ¿Cierto? Hoy usted y yo necesitamos entender ese verdadero amor. Es un amor de conducta, diga conmigo, de conducta. De conducta. O sea que se va a ver expresado. Dice, ser es mandamiento, imitar es expresión. ¿Estamos entendiendo? Amén. O sea que si usted realmente tiene el amor ágape, usted tiene que expresar ese amor en sus actos. Gloria a Dios. Sí, sí. Amado, pero usted lo tiene que creer. ¿Cuándo lo tenemos que tener ese amor? Diga conmigo, ahora. Ah, ya. No lo deje para mañana. Ya no, pastor, mañana yo me agarro. Ya. O de pronto en un año. No. ¿Estamos entendiendo? Pero le quiero decir una cosa. Cuando hablamos de amor ágape, escúcheme, hay dos formas de recibirlo. Escuchen, amor ágape hay dos formas de recibirlo. Uno al instante, por decisión, copia allí. Hay dos formas. Uno al instante por decisión. Otra vez, hay dos formas de recibir el amor ágape. Uno al instante por decisión y determinación. Uno al instante por decisión o determinación, que ese sería el mejor. Pero hay el segundo, copia allí. Uno, segundo, por proceso y tiempo, que no estaría bien. Pero que algunos, diga conmigo, número 2, por proceso y tiempo. Amén. Hay unos que esperan a cambiar, pero hay otros que se detienen a hacer el cambio hoy mismo. Decisión y determinación. ¿Cuántos necesitan el número 1? ¿O cuántos quieren el número 2? No. Diga conmigo, yo quiero el número 1. Por decisión y determinación. ¿Dónde radica eso? En tu voluntad. O sea que tú tienes que echarle mano a la voluntad para que te ayude a tomar decisiones, manteniéndose radical, determinante en una sola cosa. O sea que si hoy usted entiende esta palabra, hoy usted va a hacer un giro de 180 grados. ¿Cuántos necesitan hacer un giro de 360? No diga conmigo de 180. Porque 360 queda peor. Tremendo. Pastor, ya gira y cuánto, 360 grados, con razón se le nota. Claro que sí. ¿Estamos entendiendo? Entonces, hay algunos, escúcheme, que dejamos todo para lo último. No, es que esto es duro. Lo que pasa es que viene la justificación. Lo que pasa es que esto no es para mí. Pero si usted determina hoy, escúcheme, tomar decisión por aquel error, por aquella cosa que le está apartando de Dios, que lo está deteniendo la victoria, a partir de hoy mismo comienza el Señor a descender con otras bendiciones.
¿Cuántos necesitamos la mano del Señor? Amén. Quiero decirle esto. Número uno, para que el Señor descienda su unción sobre mí, tengo que librarme de toda clase de impureza. La palabra impureza en el griego es akatasia. Está la G167. Ya conmigo, impureza. Ya conmigo, impureza. Dice la palabra del Señor que nadie echa odre vino nuevo en odres viejos. Colóquenme atención. La impureza equivale a la perversidad de pensamientos. ¿Algunos tienen hoy pensamientos perversos? ¿Qué sería un pensamiento perverso? Yo le voy a decir, no es, escúcheme, no es matar únicamente. No, un pensamiento perverso es errar al blanco, no querer entender, no querer cambiar, querer estar siempre como está. ¿Y a veces pasa eso en nosotros? Una impureza sería, acópiela, la duda. ¿Usted ha dudado? Una impureza sería el temor. Otra impureza sería el desánimo, el desaliento, la falta de fe. Entonces, ¿cómo va a descender el Espíritu Santo para llenarte si todavía estamos sucios? ¿Está entendiendo? Nosotros necesitamos aprendernos a colocar las vestiduras limpias, bien puestas, vestiduras sacerdotales, oler a sacerdote. ¿Cuánto huelen a sacerdote? ¿Estamos entendiendo? Entonces, mire una cosa. Esto habla, escúcheme una cosa, la impureza habla de una conducta indecente. Ya conmigo, una conducta indecente. Significa que aquella conducta tolera, diga conmigo, una conducta indecente, colóqueme la atención, rápido. Una conducta indecente tolera los errores y hasta lo que nosotros llamamos pequeñas tonterías. Usted no puede tolerar eso. Ni pequeños chistes de otra manera, ni pequeñas acciones. Hay chistes de chistes. Hay actos de actos. Amén. Pero escúcheme, nosotros no podemos tolerar todo aquello que nos haga necios. Ya conmigo, yo no puedo tolerar. Pero yo quiero que lo hable fuerte. Yo no puedo tolerar. Yo no puedo tolerar la necedad. Para usted ser lleno, usted tiene que ser una vasija limpia. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Amén. Entonces hoy nos tenemos que detener, escúcheme, a quitar dos cosas. Cópielo ahí. Ahí está en el tablero. Hoy tenemos que quitar dos cosas de nuestra vida que nos van a llevar a ser grandes en Dios. Número uno, actitudes incorrectas. Y número dos, toda clase de desórdenes. Porque ningún desorden es bonito. Ningún desorden. Tenemos desorden en el corazón, tenemos desorden en nuestra mente, aún tenemos desorden a veces en nuestro cuerpo, aún tenemos desórdenes alimenticios. Tremendo. Pero tenemos nosotros que aprender a comer. Diga conmigo, necesitamos aprender a alimentarnos. Tanto espiritualmente, tanto naturalmente. Es dietéticos. Entonces, un imitador de Cristo para tener la unción, tiene que dar
fruto para ser imitador. Un imitador de Cristo, escúcheme, tiene que dar fruto para ser realmente imitador de Cristo. Ya conmigo, se trata de fruto. Voy rápido. Y para imitar a Cristo, esto conlleva, esta palabra sí que me ha gustado mucho, amado. En mi vida me ha gustado esa palabra. Necesitamos tener una alta responsabilidad de las cosas que Dios nos da. Dios nos quiere ver altamente confiables para entregarnos y revelarnos su palabra. Mira esto. Muy rápido. Juan 10:30 dice: yo y el Padre, uno. O sea que era Cristo para el Padre. Era su semejanza. Amado, Cristo hizo lo que el Padre le dijo. Vuelvo y recalco ese tema. Si hemos escuchado toda la misma palabra, dice Pablo, entonces todos a la verdad tenemos que caminar igual. ¿Pero por qué no caminamos igual? Porque hay algo que se enreda dentro del filtro de nosotros, que es corazón, que cuando no entendemos, usamos nuestro razonamiento para detener la verdad de Cristo. No dejamos que filtre esa palabra y nuestro corazón sea purificado. Entonces la iglesia de Dios necesita ser lavada por dentro. Yo creo que a muchas personas de pronto les es necesario coger como detergente. Pero yo sé que aquí no necesitamos detergente. Necesitamos solo agüita. ¿Cuántos necesitan agua? ¿Cuántos necesitan ser limpios, lavados, regenerados? Amén. Yo lo necesito. Todos los días tenemos que ir al Señor echando nuestra ansiedad. Todos los días. Padre, aquí estoy otra vez. Aquí estás. La canción que cantamos. Sanando mi corazón, ¿cierto? ¿Sanando qué? ¿Qué tenemos que sanar hoy? ¿Cuántos tienen que sanar el corazón? Pero usted está entendiendo lo que está hablando. Necesitamos sanar hoy el corazón para que el Señor pudra el yugo. Reconocer. ¿Cómo reconocemos? Ya conmigo, necesito hablar. Padre, perdón. Padre, reconozco mi falta. Padre, aquí estoy, te entrego mi debilidad. Así, mira. Y así. Se llama humillación. Se llama entrega. Se llama amor ágape. Padre, yo no quiero solamente arrepentirme. Yo quiero entrar en el proceso de la conversión y el fruto. Padre, no se trata de remordimiento. Padre, se trata de acción. Se trata de responsabilidad. Se trata de honestidad hacia ti, papá. Hoy, Señor, quiero ser sincero delante de ti. Padre, aquí estoy. Acá estoy. Entrego esto, Dios. Esto que no glorifica tu nombre. Esto que me trae obstáculos a mi vida. Esto que saca del propósito a los míos. Que los lleva al abismo. Que detiene tu promesa. Que detiene tu favor.
eso lo tiene que hacer hoy. Padre, hoy me detengo. Hoy me detengo. Quito toda incredulidad de mi vida. Quito toda falta de fe. Quito toda dureza en el nombre de Jesús. Padre, hoy me detengo, Señor. Quito toda arrogancia, Dios. Padre, hoy me detengo. Quito, Señor, toda envidia. Todo egoísmo. Perdóname, Señor. Necesito ser lleno. Necesito que mi casa sea llena. Que mi familia sea levantada, Señor. Pero se trata de mí, Señor. Se trata de mí. Dice la palabra de Dios que había una viuda que le pasó algo tremendo. Su esposo murió. Pero aquella viuda, para recibir respuesta, entendió a dónde tenía que ir. Diga conmigo, necesito entender lo de aquella viuda. Y dice la palabra del Señor que aquella viuda entendió que pasaba un profeta. ¿Usted sabe quién es un profeta? Es un hombre que baja el diseño de Dios a su vida. Es un hombre que escucha la voz de Dios. Es un hombre que baja el mensaje de Él. Es un hombre que te va a direccionar para que tú llegues a blanco, aunque no lo veas y aunque no lo entiendas y aunque te disguste. El profeta te va a guiar al blanco. ¿Cuántos quieren llegar a la meta? ¿Me está entendiendo? Y dice la palabra del Señor que aquella viuda le dijo: mi esposo ha muerto. Me dejó deudas. Pero esta viuda entendió unos principios. Número uno, ya le voy a decir la porción. Ya le digo la porción. Número uno, la viuda entendió que necesitaba reconocer la autoridad de Dios. Amado, necesitamos hoy reconocer la autoridad de Dios. Ya no cuestione, ya no diga, ya no piense, ya no se deje convencer por el engaño, ya no se deje distraer de otra doctrina. Dios le ha entregado a usted un hombre de Dios. Hay que reconocerlo. Cuando yo reconozco, hay una palabra que va a entrar en mi vida y se llama reino. Escuchen, para ver unción tengo que manejar la palabra reino, entrar en sus aposentos. Y esa palabra reino consigo misma trae algo que se llama dominio. Diga conmigo, dominio. Donde el poder y la autoridad andan juntas. Donde el poder y la autoridad se sientan delante de esa persona. Diga conmigo, necesito entender reino. Entonces dice la palabra en Segunda de Reyes capítulo 4 verso 1. Ahí subrayé, léalo ahí conmigo. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Pero ¿sabe ella qué dijo? Tú sabes, tú conoces. Mire con qué actitud, amados lindos. Esta mujer tenía en alta estima a su esposo. Este hombre no era cualquier varón. Este era un hombre temeroso de Dios. Amado, con la autoridad no se puede meter.
Con la autoridad no se puede cuestionar. Porque si me meto con la autoridad, probablemente voy a ser debilitado o enfermo y voy a ser quitado de esa tierra. Pero el Señor dice, yo quiero que ustedes tengan unción. ¿Me está entendiendo? Amén. Número 1, esta mujer reconoció al profeta. Diga conmigo, hay que reconocer la autoridad. ¿Me está entendiendo? Número 2, esta mujer reconoció la necesidad. ¿Usted tiene necesidad hoy? Pastor, sí, me falta el pan, el trigo. Esa es una necesidad natural. ¿Sabe cómo calma la necesidad natural el Señor? Buscando la necesidad espiritual. Y Él comienza a desprender la bendición. Cuando tú le entregas a Él lo de Él. Cuando tú renuncias por Él. Amén. Escuche. Entonces esta mujer reconoció su necesidad. Diga conmigo, necesito reconocer mi necesidad. Voy rápido. ¿Sabe qué problema había en ella? Mire, yo quiero que se le quede grabado. Escúcheme una cosa. ¿Para cuántos Cristo resucitó en sus vidas? Amén. ¿Cuántos entramos al tercer día? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos entramos al tercer día? Amén. ¿Usted está entendiendo? ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo el día de la resurrección? No es hablar, es vivirlo. Gloria a Dios. Usted tiene que colocar cara de resucitado. Entonces, ahí es donde lo entiendes. ¿Cuántos tienen cara de resucitado? Amén. Y hay uno que... ¿Cuántos tienen cara de resucitado? Amén. Yo no puedo hacer lo de Adán, escúcheme. Yo peco y me escondo. ¿Peco qué? No, yo si he cometido un error voy a los pies del rey. Con suma humildad. Pero ¿sabe qué hizo? ¿Por qué se sepultó a Adán y Eva? Porque escuchó una segunda voz. Y esa segunda voz neutralizó el espíritu de la voz de un padre en ellos. La neutralizó para que ellos no sean libres, amado. Y hoy el enemigo tiene que salir de nuestras vidas. Todo lo que había estado neutralizando la voz del Padre tiene que salir. Ya voy a terminar. ¿Sabe cuál era el problema de esta mujer? Anótelo. Escuchen. Ella tenía una pobreza interior. Le faltaba espíritu. Ya conmigo, espíritu. Espíritu. ¿Qué voz le faltaba? Espíritu. Ya conmigo, la voz del Padre. ¿Quién se había muerto? Tremendo. La voz del Padre. Para vivir necesitamos tener al Padre al lado. Amén. ¿Y cuántos aman al Padre? Amén. Número 3. Anótelo ahí. Una disposición inmediata. ¿Se acuerdan? Decisión y determinación para recibir la unción. ¿Se acuerdan? Amén. Disposición inmediata. Ya termino. Voy rápido. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿A qué se refería? Rápidamente. A procurar hacer lo de Dios y no lo mío. A usted le van a decir, usted no me entiende. Usted le va a decir, yo no te voy a entender a ti. Yo voy a entender es a Dios, lo que quiere Dios para ti. Pero no me ve así. Sí, yo la veo y yo lo veo así. Pero es que el Señor te quiere levantar de otra manera. Y usted no necesita dones, usted necesita antibióticos. ¿Estamos entendiendo?
que me duele. Estoy aquí para matarte el alma. Aló. Ay, ¿por qué novio mío es tan difícil usted? O novia mía. O amado mío, ¿por qué es tan difícil? Ay, yo quiero que me hable algo bonito. Que yo soy una rosa. Que yo soy... ¿Me están entendiendo? ¿Saben para dónde van esos halagos? Para el alma. Y el alma se envenena fácilmente. Le voy a decir anótelo ahí, en letra mayúscula, tipo 98. Los sentimentalistas no entrarán al reino de los cielos. El reino de los cielos se entra en lo espiritual. Amén. Juan 13:15 dice lo siguiente: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros. ¿Quién habló? Diga conmigo, Jesucristo. Amén. ¿Qué tengo que hacer? Ahí dice, seguir el ejemplo. ¿A dónde tiene que llevar usted a sus hijos? A la cruz. ¿A dónde tiene que llevar a su ser amado? Diga conmigo, a la cruz. La cruz. Para que Él resucite. Hay unos que necesitan resucitar hoy. Yo no sé cuántos son, pero hay unos que necesitamos resucitar. ¿Están entendiendo? Entonces, mire una cosa, si yo sigo el ejemplo del Señor, esto es una evidencia clara de que la naturaleza divina está implantada dentro. Cuando usted es evidencia de Cristo, significa que usted tiene una naturaleza implantada dentro. Ya voy a terminar, faltan 20 años. Número 4. Dice Juan 13:15 que tenemos que ser ejemplo de Cristo. Y así vamos a tener algo. Y el número 4 es, tendremos un resultado. Vendrá la unción a nuestra vida. No podemos no podemos dejar que el enemigo nos siga dando golpes, nos siga sacando del propósito, nos quite la alegría, nos quite la estabilidad, nos quite lo que Dios nos da. Escúcheme esto. Juan 13:17. Pastor, el pasado, ¿cuál fue? Juan 13:15. Gracias. Juan 13:17 dice: bienaventurados seréis. O sea que si nosotros hacemos lo que Cristo nos dice, vamos a tener resultado. Por eso es que hay muchos que nos dicen a nosotros, síganos. Pero es que usted quiere a Dios, yo no así. Pero es que el otro le está diciendo algo bueno. Aunque no lo entendamos. Escuchen, usted sabe cuál es el resultado de la unción. Vaya y lo copia rápido. Unción significa ser escogido, ser empoderado. Unción significa tener capacidad. Unción significa tener dominio. Unción simboliza bendición. ¿Cuánto necesitamos la unción? Amén. Necesitamos tener la unción. La misma unción del Señor. El pueblo de Dios se necesita levantar en esto. Hay que empoderar gente. Hay que capacitarlos. Hay que levantarlos para que dominen toda clase de cosas. Escuche, para que la bendición les llegue. Porque algo te ha incapacitado. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, a esta hora. Bendecimos tu nombre.
Nos hacemos partícipes, Señor Padre, de tus riquezas aquí en la tierra. Padre, a esta hora, Señor, declaramos, Señor, Padre, que tú nos impartes, Señor, la unción